creo que siempre va a haber una oportunidad de resolver los problemas. Coincido plenamente con Ricardo, que quizás no solamente el debate de ayer, ¿no? Nos haya dejado un poco con la sensación de que no son los candidatos más adecuados, ¿m? Para resolver los problemas que son gravísimos y que es lo que vamos a tratar de repasar ahora que tiene la Argentina, ¿no? Estamos, a mi juicio, a punto de quebrar. Nosotros en la Fundación hace rato que venimos hablando de que estamos en lo que se llama un periodo hiperinflacionario, un proceso hiperinflacionario, lo cual no necesariamente quiere decir que estamos en un estallido hiperinflacionario, eso es distinto. Después lo vamos a ir analizando, pero es distinto. Ya lo hemos vivido lamentablemente algunos en 2020 y en 1989 y otros en 1975. Yo era bien chiquito, así que no me acuerdo mucho. Pero un estallido hiperinflacionario es claramente lo que hoy cualquier candidato que quiera ganar las próximas elecciones debería tener presente porque está ahí, está a la puerta de nuestra casa, ¿no? Y son gravísimas las consecuencias. Yo creo que parte de esta... Acá no estarían dando, espera un minuto. Vamos a volver a entrar. ¿Ya? Este sí. Lo primero que hay que entender es que los cepos son insostenibles en el tiempo, ¿no? Y lamentablemente a este ya lo venimos sosteniendo desde hace mucho, y ahí es donde aparece toda esta fantasía de que porque vamos a no tener ya sequía y entonces eso va a dar una buena cosecha ahora a fin de año y principios del año que viene, más una buena cosecha en el segundo trimestre, más algún ahorro, porque ahora vamos a tener el gasoducto Néstor Kirchner y vamos a ahorrar en gas. Con solo eso se puede sostener este cepo más tiempo y salir con un menor costo, eh, manteniéndolo hasta finales del 2024, como pretende o dice que pretende hacer el ministro Sergio Massa. Empieza a caerse cuando uno mira cómo está hoy cómo están las cosas y cómo estuvieron antes, ¿no? Nosotros tuvimos un periodo en el cual los precios de nuestras exportaciones fueron muy buenos internacionalmente, que fue todo el periodo post pandemia por la enorme emisión que generaron los bancos centrales del mundo, que llevaron a un aumento de la inflación en el mundo. O sea, no solamente el emitir demasiado lleva inflación en la Argentina, también lo hace en los países desarrollados. Por supuesto, ellos no son tan bárbaros como nosotros a la hora de gestar inflación, ni tampoco tienen la desconfianza en su moneda que tenemos nosotros, y por supuesto eso ayuda a que los niveles de inflación que hayan tenido no fueran tan graves. Algunos países incluso y algunas regiones es cierto que llegaron a superar los dos dígitos, en el caso de Estados Unidos no, pero estuvo ahí, 9 y pico fue el tope de la inflación, pero la realidad es que todo esto este exceso de liquidez trajo una mejora en los precios relativos en los precios de nuestras exportaciones durante todo el periodo posterior a la pandemia, por dos vías: una porque se estaba depreciando el dólar, otra porque todo ese exceso de liquidez iba a financiar justamente a los países emergentes, porque como los países desarrollados no daban buenos beneficios, los inversores fueron a buscar más rendimiento con más riesgo. Esos son los países emergentes, que son los principales demandantes, en definitiva, de los productos que nosotros exportamos. Eso implicó un aumento de sueldo que se extendió hasta mediados más o menos del 2022, fuerte aumento. Eso se duró más que
en otros bienes comercializables, bienes y servicios comercializables, porque tuvimos la suerte de una tragedia, como es la invasión rusa a Ucrania, que nos sacó un par de competidores importantes. Eso a nosotros nos benefició y duró un poco más. La realidad es que todo este proceso de gestación de excesos de liquidez empezó a revertir hacia principios del año pasado. Nosotros empezamos a sentir eso en nuestros precios. Esto es un indicador de el índice de materias primas que hace el Banco Central y está ponderado por nuestras exportaciones. O sea, esto es bien el aumento del sueldo por hora, podemos decir, que tiene la Argentina. Bueno, nosotros hacia mediados del año pasado empezamos a sentir esa presión a la baja de nuestro salario horario, ¿sí? Pero hasta mediados del año pasado, la verdad es que tuvimos una posibilidad de exportar fenomenal, ¿no? De hecho, si medimos lo que ha sido la liquidación de divisas, y esto tiene que ver, después vamos a ver con todos estos planes soja 1, soja 2, y todos estos que hemos estado teniendo durante a lo largo de este año, si medimos lo que es la liquidación de divisas por cereales y oleaginosas del campo, a este gobierno ha sido el que más ha recibido, ¿no? Y una de las constantes críticas que hacen es que justamente la pérdida de reservas del Banco Central tiene que ver con que el campo no colabora, ¿no? O con la sequía. Bueno, acá parece, no parece aparecer la sequía, ¿no? Y tampoco aparece cuando uno mira lo que ha sido la evolución de las exportaciones en nuestro país. Es cierto que el año pasado lo que sucedió es que si bien hubo una sequía, hicimos una liquidación de stocks fenomenal, de ahorro del campo fundamentalmente. El campo siempre ha ahorrado en forma conservadora en silos, ¿no? Estos silos son esos hilos largos, esas cosas de plástico enormes que se ven a lo largo de la ruta, en los campos, ¿no? Y ahí ahorran en productos, ¿no? Y es la forma conservadora que hacen, en la que lo hacen, y a principios del año pasado, con la perspectiva de una baja de los precios internacionales, que ya estaba en ciernes, ¿no? Por este ajuste monetario que habían empezado los bancos centrales para frenar la creciente inflación allá por principios del año pasado, más el hecho de que de acuerdo con el fondo generó una confianza mayor y hizo bajar la brecha entre lo que valían los dólares paralelos y el dólar mayorista, lo cual implicaba que permitía un bajo costo pasarse de dólar silo a dólar verde. Muchos productores aprovecharon esa volada y empezaron a liquidar esos hilos, ¿no? Lo cual permitió aumentar fuerte las exportaciones el año pasado. A eso se sumó después lo que fueron los dólares soja 1 y soja 2, que también llevaron a una nueva liquidación por achicar esa brecha, y ante la realidad de que estaban cayendo los precios internacionales, iban a seguir cayendo. Los que no lo hicieron en la primera mitad del año empezaron a hacerlo después, o sea que estas exportaciones, ojo que es cierto que se han estado gestando, este récord de exportaciones del año pasado se ha estado gestando fundamentalmente con pérdida de inventarios, ¿no? Desahorro de la Argentina que en algún momento va a haber que recomponerlo. Pero lo concreto es que el año pasado nosotros tuvimos récord de exportaciones históricos, 88.000 millones de dólares fueron los que exportamos. Recibimos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales más de 6.000 millones de dólares por arriba de lo que vencían con esos organismos internacionales, y tenemos un Banco Central hoy absolutamente quebrado, ¿no? Que no, después vamos a ver que no solamente no tiene divisas propias, sino que está usando más de 10.000 millones de dólares de divisas que no son propias, ¿no? Y claramente acá, aún logrando el año que viene 84.000 millones de dólares, que no va a pasar, yo creo que va a ser mucho menor, sobre todo si gana Sergio Massa el aumento de las exportaciones el año que viene, 78.000 millones en nuestra estimación, pero si aún pensáramos en esos 88.000 millones de dólares, ya estamos viendo que mantener el cepo no garantiza que
las reservas del Banco Central vayan a aumentar, ¿no? Muy por el contrario, más que no creo que el año que viene, luego de la renegociación que va a haber que hacer de este acuerdo que está absolutamente muerto, ¿no? De facilidades extendidas con el fondo, haya mucha voluntad y menos un gobierno de Sergio Massa de refinanciarle no solamente los vencimientos, sino y mucho menos todavía darle plata fresca, ¿no? Como pasó el año pasado. O sea, realmente vamos a tener restricciones en términos de poder acceder a divisas que van a ser fenomenales, ¿no? Y ahí aparece toda esta discusión si se puede unificar o no el tipo de cambio, cuán rápido. Ya adelanté que la perspectiva que nosotros estamos viendo con mayor probabilidad, sin lugar a dudas, es que un eventual gobierno de Sergio Massa intente mantener el cepo, pero con características particulares, ¿no? Vamos a tener un cepo restringido a lo que son las exportaciones, las importaciones y a lo que es el pago de deuda del gobierno. Nosotros nos imaginamos que eso funcionaría como una suerte de tipo de cambio comercial en un desdoblamiento que, que implicaría que ese tipo de cambio comercial seguiría siendo manejado artificialmente el, por el Banco Central, mientras que habría otro financiero, ¿sí?, que operaría también a través de los bancos y del Banco Central para todas las demás operaciones, ¿no? Y que sería fluctuante, ¿no? De fluctuación sucia, o sea, con alguna intervención eventual del Banco Central para evitar grandes oscilaciones, mayormente grandes oscilaciones al alza. En líneas generales, esto es una demanda que yo creo que le viene a Sergio Massa de los bancos, ¿sí?, que han estado presionando para que esto exista, porque hoy existe, de hecho. O sea, no va a cambiar mucho lo que estamos viendo. En una palabra, hoy, el mercado cambiario, porque hoy todas esas operaciones, excepto algunas que tienen que ver con tarjeta de crédito, pero todo el resto de las operaciones que están restringidas tienen un mercado libre, ¿no? Tienen los mercados paralelos que son libres, pero claro, pasan por afuera de los bancos, pasan por los mercados de capitales, ¿no? De esta forma pasarían a ser negocio de los bancos. El ministro Sergio Massa dijo que no va a subir el tipo de cambio, que hoy es sumamente bajo, ¿no? En el primer día después de las elecciones. La verdad es que yo era de los que apostaban a que si ganaba las elecciones ahora el 22, el 19, quiero decir, iba a volver a repetir lo que hizo en las PASO, nada más que con un aumento más fuerte del tipo de cambio mayorista, porque en definitiva, si iba a haber que hacer un ajuste, porque va a haber que hacerlo en algún momento, lo iba a hacer antes de asumir, para que quedara más bien como una herencia, una autoherencia, pero bueno, como algo que pasó en la anterior gestión y que los precios luego se fueran acomodando. A partir de la semana que viene, ya ha anunciado que no va a haber salto cambiario, volvemos a las micro alzas del tipo de cambio mayorista. Habrán notado que no uso la palabra devaluación, porque devaluarse el peso se está devaluando, si no, no subirían tanto los precios, ¿no? Devaluar es la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. O sea, claramente el dólar oficial está fijado a valores que no responden al verdadero poder adquisitivo de nuestra moneda, con lo cual subir ese tipo de cambio no implica devaluar nuestra moneda, simplemente corregir un dólar artificialmente fijado y encima artificialmente fijado barato, ¿no? Con lo cual, claramente esto va a ser necesario porque estamos en niveles que son récord en términos de lo que hace a promedios mensuales. Es verdad que en las hiperinflaciones hemos llegado, en 1989 hemos llegado a tener días en los cuales el tipo de cambio mayorista estaba, digamos, era, estaba los tipos de cambio paralelos que yo decía estaban 3 veces por arriba de del tipo de cambio oficial, ¿no? Pero en estos momentos, como tenemos una brecha de 140%
ya en forma sostenida, ¿no? 130, 120, bien por arriba del 100% en forma sostenida, y esto es inviable, ¿no? Esto está generando una distorsión y un desincentivo fenomenal a lo que son las exportaciones, ¿no? Y por supuesto que todo esto, esta diferencia cambiaria se está sosteniendo a fuerza de endeudar y quebrar cada vez más a nuestro Banco Central, ¿no? Cuando hablamos por ahí a veces de unificar el tipo de cambio, mucha gente dice, bueno, pero ¿a qué dólares vamos a salir? Y si saliéramos con un gobierno nuevo que plantea reformas estructurales urgentes del día uno, que plantea en forma creíble un, una salida, digamos, un cambio de rumbo, ¿no? De la Argentina, yo creo que claramente se puede salir a una unificación cambiaria, que no es lo mismo que salir del cepo, ¿no? Hay unas diferencias, ¿sí? Cómo se salió con el gobierno con el gobierno de Macri, ¿no? De lo que fue el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, que fue el único cepo que yo por lo menos he encontrado del cual nos hemos salido ordenadamente, de todos los demás hemos salido con crisis. Y la verdad es que antes de esa decisión, antes de que asumiera incluso el gobierno de Macri, había una fuerte discusión entre los economistas si se podía salir rápido a una unificación cambiaria. Muchos decían que no, que íbamos a salir a un dólar que iba a ser muy superior a lo de los dólares paralelos. Mi afirmación iba en contrario, que íbamos a salir por debajo de los dólares paralelos. Fundamentalmente porque en los dólares paralelos está reflejado todo ese temor o toda esa realidad también de la quiebra del Banco Central, de la situación en la que está el país, ¿no? Siempre está esa posibilidad de salirse a través de los dólares paralelos. ¿Por qué me voy a quedar, no? Y por el otro lado, porque era obvio que iba a implicar que esa unificación cambiaria, que por más que se saliera por debajo de los paralelos, íbamos a salir por arriba, y bastante por arriba de lo que era el dólar oficial, y eso significa menor incentivo a importar y mayor incentivo a exportar. Y es más, en general, al final de los gobiernos como este, con cepo, si hay una perspectiva de salida del cepo, a lo que van a apostar aquellos que exportan y liquidan divisas, es justamente a demorarlas hasta después de que se produzca ese salto cambiario, ¿no? Ya sea por unificación cambiaria o por corrección cambiaria, si lo imagináramos en un eventual gobierno de Sergio Massa. Con lo cual ahí se produce una fuerte liquidación de divisas, que es lo que ayuda a contenerlo. Pero bueno, en aquel momento, que era la primera vez que salíamos del cepo ordenado, tenía cierta lógica esta discusión, ¿sí? Porque nunca lo habíamos vivido. Claramente yo creo que ya no tendría sentido la discusión. Sí es cierto que, a diferencia de lo que nos pasó allá por finales de 2015, no vamos a salir a un tipo de cambio tan bajo, ¿sí? Porque justamente en los dólares paralelos está reflejada toda la incertidumbre que tenemos hoy, ¿no? Porque en definitiva los mercados adelantan, ¿sí? Eso que están esperando que va a pasar. Si estuvieran esperando que, no sé, finales de diciembre el dólar valga 2.000 pesos, ¿sí? Claramente no valdría 850 en los mercados paralelos legales, o 900 y pico en el dólar blue, porque lo estaríamos adelantando, estarían volando por los aires, y eso no está pasando, ¿no? Y tenemos 800, en noviembre estamos en un dólar paralelo de 880 pesos. Yo creo que saldríamos, si hoy fueran que asume un nuevo gobierno, ¿sí? Que genera credibilidad porque cambia de rumbo, porque muestra cómo va a cambiar de rumbo, deberíamos estar saliendo por debajo, y bastante por debajo de esos 880, por los motivos que comenté antes. Pero cuando buscamos a qué dólar estuvimos saliendo del anterior cepo, fíjense que fue a casi 400 pesos, un dólar de la mitad. Bueno, eso lo que está reflejando es justamente que hoy lo que tenemos es un país muchísimo más quebrado que lo que estaba en 2015. Un banco central muchísimo más quebrado
que lo que estaba en 2015, y es obvio que la salida de un cepo a una unificación cambiaria tiene que ser más costosa. En aquel momento, 2015, fue costosa en términos sociales, y ahora debería ser más costosa, y esa es una realidad, pero siempre va a ser muchísimo menos costosa que salir en forma desordenada con una hiperinflación que, a mi juicio, hoy la Argentina está corriendo serios riesgos de vivir una hiperinflación, ¿no? ¿Por qué hice la aclaración hace un rato de de que una cosa es ir a una unificación cambiaria en la que la gran mayoría de las personas y las empresas y las operaciones se cursen por un mercado único y libre y flotante? Y otra cosa es salir del cepo porque, bueno, técnicamente tampoco salimos del cepo en 2015. Muchas de las restricciones que se habían implementado para mantener en el tiempo el cepo de Cristina Fernández de Kirchner siguieron manteniéndose cuando se unificó el tipo de cambio. Pero la verdad es que el 80-90% de la gente, las empresas y las operaciones, toda la gente, pero bueno, el 80-90% de las operaciones, podríamos decirlo, podían operar en un mercado único, ¿no? Y eso se vuelve a repetir ahora. La verdad es que hoy la cantidad de regulaciones, imposiciones, restricciones que tiene este cepo es kafkiana, lamentablemente, porque justamente tenemos un banco central que ya está absolutamente quebrado. Entonces hay que poner cada vez más restricciones y más imposiciones para poder sostener este cepo. Y bueno, y hay algunas que ya teníamos en aquella época, todo el atraso en términos de enviarle dividendos a las casas matrices. Eso se fue resolviendo en los siguientes meses, habilitando, en la medida que se recuperaba el flujo de divisas, habilitando a las empresas a girar esos capitales. Bueno, esta vez va a tardar mucho más. Eso se resolvió rápido, en algunos meses en el año 2016, y ahora va a tardar mucho más porque, como dije, es muchísimo peor lo que ha armado esta gestión en términos de imposiciones. Bueno, por un lado hay como 4.000 millones de dólares que hay que girar al exterior, ¿no? Y que no se van a poder girar el día 1 de la unificación cambiaria, pues esas divisas no van a estar. Seguramente va a haber un plazo para ir girando de a poco esas divisas hasta su normalización. Probablemente lleve todo 2024. Y lo otro que no estaba en aquella época, esto sí, es la tremenda deuda por importaciones que se ha generado, ¿no? Estamos hablando de hoy de una deuda que nosotros estimamos en 25.000, 26.000 millones de dólares, por lo menos, para, para pagar, ¿no? En los años durante el año que viene. Es deuda que se contrajo a 3 o 6 meses para poder importar, ¿no? Es una obligación que puso el Banco Central, esta deuda, y es evidente que no se va a poder el primer día decirle, bueno, vengan aquellos que quieran importar, ¿no? Ahora les voy a dar los dólares, cuando van a estar viniendo a querer pagar las importaciones a aquellos que se endeudaron hace 3 meses para importar hace 3 meses, y los que se endeudaron hace 6 meses para importar hace 6 meses. O sea, esto también va a ser algo que va a haber que ir permitiendo, bajando los plazos de las nuevas necesidades de financiamiento o alguna forma a lo largo del año 2024, con una perspectiva probablemente de que en 2025 ya casi no haya restricciones que hacen al cepo que se ha armado hasta hoy. El gran problema que tenemos hoy en la Argentina es que, y esto es lo que yo les comentaba como proceso hiperinflacionario, es esto que ven acá, una tremenda caída, ¿sí?, de la demanda de pesos. El proceso hiperinflacionario es justamente cuando la gente, ante un banco central que lo estafa permanentemente sacándole pesos para financiar al gobierno, empieza a defenderse bajando, para los que sean contadores, la base imponible de ese impuesto que es cada vez más monstruoso, ¿no? Y eso
es lo que está haciendo en definitiva la gente, aunque no sabe nada de contabilidad, sí sabe que si se queda con pesos en el bolsillo va a perder poder adquisitivo y bueno, y se lo saca de encima. Cada vez tiene menos en términos de poder adquisitivo en el bolsillo, ¿no? Si uno lo midiera en términos de boletos de colectivo, cada vez quiere tener menos boletos de colectivo, el valor de menos boletos de colectivo en el bolsillo para no perder plata. La forma en que se defiende la gente es sí, algunos van y compran dólares para sacarse estos pesos que tiene de más cuando los cobra. Otros lo que hacen es van corriendo al supermercado y se sacan los pesos de encima comprando y estoqueando todo lo que sea no perecedero y que puedan necesitar usar a lo largo del mes, y el resto que les queda simplemente lo absolutamente necesario para comprar, qué sé yo, pagar la sube y comprar aquello que pueda ser fresco, ¿no? Perecedero, y que hay que ir a comprarlo todas las semanas, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy. Hay una tremenda caída de la demanda de pesos, lo que todavía no ha pasado, y fíjense que estamos hablando de niveles que se tienden a parecer a los momentos de hiperinflación, entre paréntesis, pero lo que no nos ha pasado todavía es que se derrumbe precipitadamente como lo hizo allá por los meses de junio y julio del año 1989, por ejemplo. Pero no estamos muy lejos de eso y esa es mi gran preocupación. Pero por otro lado, esto que es una mala noticia, también tiene una contracara, ¿no? En términos de cuando uno habla de unificación cambiaria y la posibilidad de una unificación cambiaria, lo que dicen es hay muchísimos pesos en la economía. Y eso es cierto si uno lo mide en toneladas de pesos, ¿no? Hay muchísimas toneladas de pesos en este momento en la Argentina. Pero en términos de poder adquisitivo, esos pesos son 70% menos de lo que teníamos, ¿sí? En 2015, en diciembre del 2015, cuando se hizo la unificación cambiaria. O sea, no vale nada. ¿Tá? Con lo cual acá claramente empezamos a ver un tema que tiene que ver con la palabra credibilidad, ¿no? Que hoy estuvimos charlando, como contaba Ricardo, y que hoy es bastante difícil, ¿no? Imaginarse esto de la recuperación de la credibilidad, pero un gobierno que logre recuperar credibilidad y que yo creo que lo puede hacer ya de movida porque es un gobierno nuevo, no sé en qué medida uno podría interpretar el gobierno de Massa como un gobierno nuevo, ¿no? Pero los gobiernos nuevos luego, suelen generar un fuerte aumento en la credibilidad, en la confianza en el futuro cuando asumen, ¿no? Eso está probado no solamente acá en la Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Tiene que ver con esto de la luna de miel y bla, 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 que se analiza tanto en la política, ¿no? Y si uno tiene más confianza, claramente no va a seguir sacando o bajando la demanda de dinero, ¿no? Esto de bajar la demanda de dinero también tiene que ver con la credibilidad, ¿no? O sea, ayuda a que no se baje tanto la demanda de dinero el hecho de que haya más credibilidad, ¿no? La mala noticia, o una mala noticia que sí, que está, lo que está sucediendo en estos momentos es que luego del aumento que tuvimos del ritmo de crecimiento de la oferta monetaria, justamente con motivo de ponerle platita en el bolsillo a la gente para las elecciones del 2021, el Banco Central mantuvo la velocidad de crecimiento de la oferta monetaria entre 40 y 60%. Ya te diría yo, superadas las elecciones, tendió más bien, el 2021, tendió más bien a acercarse y rondar el 40% interanual, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo tuvimos tanto aumento de la inflación durante este periodo? ¿Cómo aumentó tanto si más o menos se mantuvo el ritmo de emisión en ese 40%, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esto otro que les contaba hace un rato, ¿no? Cuando la demanda de dinero se tiende a caer, lo que pasa es lo que pasa con cualquier bien que su demanda se cae, ¿no? Y la oferta sigue igual, o sea, cae su precio, ¿no? Y acá lo que estuvo cayendo fuerte es el poder adquisitivo de nuestra moneda, porque la gente dejaba de mandar nuestra moneda y el Banco Central, en vez de decir, bueno, no emito más o saco
esa cantidad de pesos que están de más, lo que hizo fue seguir aumentando la oferta de dinero. O sea, teníamos por partida doble una pérdida, una baja del precio del peso, del poder adquisitivo del peso, uno porque seguían aumentando la oferta y otro porque se caía la demanda. La mala noticia es que con el nuevo plan Platita, ¿sí? Pasamos de ese 40% que estábamos ahí cerca, ¿no? De crecimiento de la oferta de pesos a superar el 60% y ya estamos en niveles de más del 70% de emisión. Esto lo que nos garantiza es que hacia adelante la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda va a continuar. La verdad es que la pérdida de poder adquisitivo del peso en la Argentina no es como en otros países del mundo que tarda mucho en reflejarse. Según mis cálculos, tarda entre 3 y 4 meses en reflejarse, o sea que los próximos meses van a ser de inflación lamentablemente altísima, ¿no? Nosotros estamos estimando que la inflación este año va a terminar en 170%, pero que el año que viene, los primeros meses, por buena que sea la futura gestión de gobierno, va a estar bien por arriba del 200%. Si llega a ser mala, nos vamos a una hiper, o sea, eso es imposible de calcular, pero supongamos una buena gestión del nuevo gobierno, igual vamos a tener una inflación que va a superar el 200%. No solamente porque todavía va a faltar mucho de reflejar de este aumento de la oferta de dinero que se está observando en este momento y que va a seguir hasta que se vaya este gobierno, seguramente, sino además por la cantidad el reordenamiento que va a haber que hacer de las distorsiones de precios relativos, ¿no? Entre ellos, eh, un precio relativo que es muy relevante, ¿no? Que es el tipo de cambio este que está tan atrasado, ¿no? Entonces que va a haber que, artificialmente atrasado el tipo de cambio mayorista, que va a haber que corregirlo. Bueno, eso va a traer una corrección muy fuerte, sobre todo en los bienes que están en la canasta básica total. Por eso es que, por otro lado, el gobierno trata de retrasarlo. Bueno, uno de los beneficios de retrasar el tipo de cambio lo hemos visto en el mes de octubre, ¿no? Todos esperábamos una desaceleración, habíamos relevado todos una desaceleración de los precios y la desaceleración de los precios al consumidor fue mucho mayor, según el INDEC, de lo que incluso estábamos relevando en el sector privado. ¿Y eso es por qué? Porque mantuvieron quieto, y más allá de los precios cuidados, precios controlados y todas las amenazas que recibieron las empresas para no subir sus precios, bueno, mantuvieron el tipo de cambio mayorista quieto y con eso lograron una desaceleración. Una desaceleración que claramente no es sustentable, que se va a corregir, seguramente va a empezar a tener que corregirse después de las elecciones. Hay más de 50.000 precios que están reprimidos en la economía y si no se los empieza a actualizar, lo que vamos a ver es lo que vimos con los combustibles, ¿no? Un creciente desabastecimiento, más porque ya las empresas pueden haber comprometido con masa, mirá, vamos a tratar de hacer lo posible hasta después, hasta las elecciones, pero esto no es sustentable en el tiempo sin que empecemos a ver creciente desabastecimiento, así que va a haber una aceleración de la inflación en las próximas semanas seguramente, que va a ser mucho más fuerte en un gobierno nuevo que cambie de rumbo, porque cambiar de rumbo quiere decir desarmar todas esas regulaciones de precios y otra cosa que vamos a ver, que es seguramente se van a quitar los subsidios a las tarifas de servicios públicos, por lo menos para aquellos que, eh, que puedan pagar, ¿no? Eso pasaría seguro en un gobierno de Javier Milei con una tarifa social amplia, pero bueno, es lo que pasaría. Con Sergio Massa por ahí va a pasar en forma más moderada y gradual en el tiempo, creo yo, con lo cual quizás eso modere el impacto que tendría esta quita de subsidios. En el caso de Massa, yo creo que hay otras cosas que lo van a empeorar porque justamente no veo que vaya a haber mucho ajuste monetario con Massa, ¿no? Que acá ajuste, ya hablamos de ajuste monetario, que sonaría que vamos a dejar de emitir hasta vamos a sacar peso, acá es simplemente
emitir un menor retorno, ¿no? Así que bueno, nosotros en el mejor de los casos estamos viendo, como decía, más de 170% de inflación en este año. Vamos a ver ampliamente subir la inflación por arriba, aún en el mejor de los casos, por arriba de 200% en los primeros meses del año que viene. Pero bueno, hay que corregir todas las distorsiones de precios relativos que se han generado con este gobierno para que la economía empiece a funcionar como corresponde. Recién vería con un gobierno que haga las cosas bien, bajar la inflación hacia mediados del año que viene y difícilmente veamos una inflación que esté por debajo del 120% en el año que viene. Esto es escenario incluso optimista, ¿no? El otro problema que tenemos y que es grave y que es parte también del fenómeno este que han gestado de quiebra del Banco Central, estamos en niveles apoteóticos de deuda remunerada, ¿no? Del Banco Central. Y es la forma con la cual trata de mantener controlado el ritmo de emisión, ¿no? Porque para financiar al gobierno o lo que hace el Banco Central tiene dos instrumentos fundamentalmente, no tiene muchos activos para vender, ¿no? Pero sí tiene dos instrumentos, uno darle a la maquinita y otro es endeudarse, ¿no? Y de esa forma, como el Banco Central, aunque sea forzadamente, sí le prestan, bueno, con esos fondos financiar al gobierno. Así que hoy tenemos un nivel de deuda remunerada que está en más de 3 veces la base monetaria y probablemente terminemos el año con una deuda que esté alrededor de 3 veces y media, ¿sí? Eh, la base monetaria. Y en niveles que van a estar por arriba de 9 puntos porcentuales del PBI, lo que es una barbaridad. Y esto va a haber que corregirlo en un próximo gobierno. Y esto lamentablemente implica, el corregir esto, implica que va a ser imposible bajar de un día para el otro, aún con la mejor de las gestiones, el ritmo de emisión de pesos. Durante un tiempo la baja va a tener que ser gradual, porque esto va a haber que resolverlo de alguna forma, y esa forma en gran parte va a ser emitiendo, licuándola, ¿sí? Y pagando deuda. Por eso yo, si alguien me pregunta, creo que en el próximo gobierno va a haber muy poco margen para usar lo que se llama el impuesto inflacionario, ¿no? Para comprar divisas. Me parece que la prioridad es sacarse esta deuda que es costosísima de encima, ¿no? Y esto es algo que nos va a complicar mucho el proceso de baja de la inflación el año que viene. Y es uno de los motivos por los cuales yo creo que se puede ir a una dolarización en el tiempo, ¿sí? O sea, que es factible dolarizar, creo que sí, que es factible dolarizar al día siguiente de asumido un próximo gobierno o a los pocos meses de asumido un próximo gobierno, no, porque no se puede dolarizar con semejante deuda remunerada y con un Banco Central que no solamente no tiene divisas propias, sino que está usando más de 10.000 millones de dólares de divisas ajenas. Primero lo que hay que hacer es lograr resolver el problema de la solvencia del Banco Central, que está absolutamente quebrado, ¿no? Así que eso va a llevar tiempo. Lamentablemente, aún con una buena gestión del Banco Central, hay que olvidarse que tengamos una inflación de un dígito, yo creo que por lo menos hasta el 2027, 2028, ¿no? Por los cálculos que saqué. Otro problema que trae aparejado esta deuda remunerada fenomenal, ¿sí? Es que esto genera intereses hacia adelante. Y esto que ven acá es lo que se paga de intereses por mes. Hasta ahora venimos capitalizando estos intereses, ¿no? Que todos los meses en su mayor medida, o todos, ¿sí? Con lo cual, digamos, la evolución ha sido creciente, más porque han subido la tasa de interés. Claro, cuando uno mira el año que viene, y esto es otra cosa que asustaba a mucha gente, en julio del año que viene vamos a estar hablando de tener que pagar intereses por 5.700.000 millones de pesos, lo cual es una enormidad de plata, es cierto,
Pero si uno le saca la nominalidad, hay que recordar que estamos hablando, vamos a tener 200% para arriba de inflación, claramente ya no parece tan grosero el aumento, porque a precios de noviembre, que pagamos 2.500.000 millones de pesos de intereses, solamente serían 3 millones de pesos, que todavía sigue siendo un montón. Pero ojo que con cero credibilidad estamos logrando refinanciar 2.500.000, ¿no? Millones de pesos. O sea que con un poco más de credibilidad no debería ser tan complicado refinanciar, aunque sea parte de estos intereses, ¿no es cierto? Así que creo que de vuelta de lo que estamos hablando es de una palabra mágica, ¿no? Credibilidad. ¿Qué credibilidad va a poder? Porque no pretendan que les vaya a dar la solución ni qué va a pasar, ¿no? Es simplemente que sepan cómo analizar, ¿tá? Lo que va a pasar. Y claramente vamos a ver que la palabra que se repite para poder resolver los problemas que tiene la Argentina es esto de cuánta credibilidad puede ganar quien sea el que salga victorioso en las elecciones del 19 de noviembre. Con que asuma un presidente que gane credibilidad porque es un presidente nuevo y además gane credibilidad porque lanza un programa de reformas estructurales y se confía que lo puede implementar en un tiempo razonable, yo creo que el refinanciamiento de estos intereses estaría garantizado, ¿no? Más allá de que vamos a ver que hay otros problemas también en términos de financiamiento con respecto a la deuda del Tesoro en ese caso, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que hoy el sector público está más o menos tomando del total de financiamiento que pueden dar los bancos, o sea, de los depósitos totales, alrededor de un tercio solamente va a parar al sector privado, el resto va todo al gobierno. Y yo creo que en la medida que en este momento se están desplomando los depósitos privados, los depósitos totales en pesos, en términos de poder adquisitivo, es cierto que crecen nominalmente, pero claro, una inflación del 12% o 8%, incluso no crecen, sino que están perdiendo cada vez más poder adquisitivo, ¿no? Ese total de depósitos que tenemos disponible, con que se empiecen a recuperar con un gobierno que nuevamente de credibilidad, ¿sí? Y esto pasó ya y pasó con el gobierno de Macri de vuelta, ¿no? Yo me olvidé de contarle la última parte, pero de esto de la unificación cambiaria, pero la realidad es que desde que ganó Macri las elecciones en 2015, el tipo de cambio paralelo cayó. Y la salida digamos, a la unificación cambiaria se hizo a un tipo de cambio paralelo, a un tipo de cambio oficial por debajo de los tipos de cambio paralelos, ¿no? O sea que claramente hay un tema de credibilidad que es importante, no solamente para salir a una unificación cambiaria, salirse de alguna forma del cepo, a una unificación cambiaria, pero además para resolver estos temas. Yo creo que con un gobierno que despierta credibilidad ya vamos a por lo menos dejar de sacar los depósitos como estamos haciendo hoy, ¿no? Vamos a empezar a incrementar en todo caso los depósitos. Acá tienen la fuerte caída que estamos teniendo, esto es en términos de poder adquisitivo, porque es en moneda constante, ¿no? Que estamos teniendo en estos momentos de los depósitos. Y sin embargo, fíjense que estamos logrando cierta refinanciación, por ejemplo, de la deuda del Tesoro en pesos, ¿no? No hemos tenido problemas con esa refinanciación. Es difícil imaginarse que este gobierno logre refinanciar la deuda en pesos cuando tiene credibilidad cero, porque esa es la credibilidad que tiene este gobierno, y un gobierno con credibilidad no. Pero de vuelta, ustedes después juzgarán qué margen hay para que, fui para el otro lado, qué margen hay para que recupere el próximo gobierno tenga la credibilidad como para que los depósitos se vuelvan a recuperar, como para que el dólar paralelo tienda a bajar, ¿sí? Y acá tenemos estos bajísimos niveles que estamos hoy, estamos entre los peores niveles, excepto por los niveles de desgobierno, de confianza en el gobierno que tenemos en el desgobierno posterior a, a la crisis del 2001, ¿no? O sea, estamos en niveles
de confianza en el gobierno mínima. Y acá fíjense que cada vez, y se repitió incluso con Alberto Fernández, no mucho, pero hubo un salto de la confianza con Alberto Fernández, también hubo un salto de confianza por acá con Mauricio Macri, ¿no? Acá. ¿Sí? Bueno, este fue Néstor Kirchner. Incluso cuando reelegían al presidente, ¿de dónde está? A ver, para que vean. La reelección de Cristina Fernández de Kirchner, está acá, ¿no? O sea, siempre un nuevo gobierno genera más confianza y más credibilidad. Lo que pasa es que ahora vamos a necesitar generar mucha confianza y credibilidad. También se estuvieron cayendo los depósitos en dólares, o sea, esto hace el financiamiento al financiamiento de nuestra demanda interna, nuestro financiamiento interno. También debería recuperarse con esta palabrita credibilidad, si es que asume un gobierno que gesta credibilidad. ¿Y cómo andamos por la parte fiscal? Bueno, como mal, digamos, ¿no? Esta es la evolución que trae el déficit primario, ¿no? El exceso de gasto primario del gobierno, está apuntando por debajo de esta liñita, ¿no? Que terminó en 3. Nosotros estimamos que va a estar el resultado fiscal primario en 3,3% negativo, más o menos, ¿sí? Que va a ser muy difícil, este es el escenario con Massa, ¿sí? Que va a ser muy difícil bajarlo, y menos no vemos que vaya a poder bajarlo Sergio Massa. No hay mucha voluntad, ya han visto en el presupuesto que mandó al Congreso de bajar el gasto público, ¿no? Lo que más bien pretende en todo caso es subir la presión tributaria como forma de achicar este déficit que acá está estimado en 3,2%, así que la verdad es que vemos muy difícil que baje mucho más allá del 2% el resultado negativo. Claramente acá ya seguramente Ricardo debe estar pensando vamos a volar por los aires, yo también. De hecho, creo que hay muy pocas probabilidades de que si gana Sergio Massa no terminemos eh, en un estallido hiperinflacionario, ¿no? A menos que nos sorprenda, como dicen algunos, y de golpe salga con un acuerdo que implique un cambio de rumbo, no sé, sumando a alguien sumamente ortodoxo como ministro de Economía. No me imagino quién puede estar tan loco como para agarrar un ministerio de Economía en un gobierno apoyado por una coalición como es Unión por la Patria, ¿no? Pero bueno, pero alguien podría imaginarse situaciones utópicas que podrían funcionar y que debería sustentar además en un cambio de la forma que tenga la coalición que sustenta en el poder. Entonces, que en vez de respaldarse en Unión por la Patria, termine respaldándose en, no sé, Juntos por el Cambio, por ejemplo, ¿no? Sergio Massa con su gente y ahí tenga alguna gobernabilidad, ¿no? Pero claramente no vemos que vayamos a ir a una reducción del déficit que implique ir a un equilibrio fiscal con Sergio Massa, lo cual complica muchísimo el otro problema que tenemos, que es la renegociación del acuerdo con el fondo, ¿no? Porque este acuerdo con el fondo está absolutamente muerto, con lo cual va a haber que renegociarlo como si fuera nuevo, ¿no? Un nuevo acuerdo. Y en el caso de Sergio Massa va a tener que ir a renegociarlo después de haber renegociado antes de las PASO este acuerdo con una meta de buscar bajar el crecimiento del exceso de gasto, o sea, reducir incluso ese exceso de gasto en los siguientes meses, y por eso le dieron más de 7.000 millones de dólares, y cuando le dieron toda esa plata resulta que al rato estaba haciendo el plan platita en el bolsillo para las elecciones, ¿no? Va a ser difícil la renegociación de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y mucho más que le perdonen o le den waivers o recálculos a futuro
para que el acuerdo ese se sostenga, ¿no? Yo realmente soy muy pesimista, lamentablemente, en el caso de que gane Sergio Massa, porque además, a menos que alguien me explique cómo por este camino podemos cambiar algo, la verdad es que esto lo debería adelantar el mercado, ¿sí? Los vencimientos para el año que viene hay. Por un lado, bueno, están los del Fondo Monetario Internacional, 6.700 millones, que de vuelta, si alguien me dice, bueno, lo va a renegociar un gobierno que cambia de rumbo, que hace las reformas estructurales que el Fondo Monetario nos viene pidiendo hace un montón de tiempo y que nunca las hicimos y que las lanza el primer día y que además le promete que va a ir a un equilibrio primario. Y yo creo que el acuerdo con el fondo es un acuerdo fácil, ¿no? Y es más, creo que nos van a dar más plata, porque si nos dieron plata con este gobierno, que no prometió nada de eso, ¿sí? Y es más, incumplió todas las metas y era poco creíble. Claramente yo creo que vamos a recibir de los organismos internacionales recursos netos, ¿no? Pero con un gobierno como el de Massa, con suerte nos van a dar los organismos internacionales, los otros organismos internacionales, lo que, mientras sostengamos el acuerdo, ¿no? Encima, lo que venza, ¿no? O sea, nos van a refinanciar lo que venza, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un grave problema, no sé cómo pagar estos 6.700 millones más los 3.700, estos supongamos que los tenemos refinanciados, pero son 6.700 millones, y cuando miramos los vencimientos de sector privado son 4.176 millones, o sea, un montón de plata, ¿no? 8.000 millones de dólares que hoy no tenemos y dudo que vayamos a tener disponibles para pagarlo, a menos que haya un enorme aumento de la credibilidad con el nuevo gobierno, y eso solamente es sustentable con un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y por lo tanto, con un gobierno que lance las reformas estructurales que hay que hacer y que cree la gente y los inversores que hay que hacer y también cree el Fondo Monetario que hay que hacer. Así que si no se hace esto, otro motivo más para que la Argentina lamentablemente estalle, ¿no? Para el año 2025, la verdad que si logramos zafar del 2024, yo creo que no habría gran problema, ¿no? Pero la gran barrera es pasar el 2024 con un gobierno que no despierta claramente credibilidad, ¿no? Estamos en niveles de riesgo de país en default, eso no es raro. Acabamos de decir que no sabemos cómo vamos a pagar la deuda el año que viene. Claramente tenemos niveles de riesgo en países de un país en default, que seguramente, si no se hacen las reformas estructurales, va a ir al default, porque no creo que haya acuerdo con el fondo, y si lo hay, va a ser un acuerdo sumamente amarrete, ¿sí? Y como para zafar, como para no quedar como acabo de empujar a la Argentina a la crisis que se va a venir y que se dé la crisis después y no tener toda la culpa, por lo menos. Hace un rato les hablaba de lo que era el financiamiento doméstico y cómo dependíamos de que el aumento de credibilidad fuera el suficiente como para recuperar en términos de poder adquisitivo lo que son lo que es la evolución de los depósitos, ¿no? Los depósitos totales. Que de alguna forma el financiamiento doméstico tiende a aumentar en el primer semestre. Yo creo que de vuelta con una credibilidad sustentada en un nuevo gobierno y las reformas estructurales es esperable que haya un aumento del financiamiento interno, ¿sí? Durante el primer semestre del año que viene. Lo que sí creo es que dado estos vencimientos que estamos observando acá, que tiene el Tesoro de la deuda local, en el primer semestre se lo va a llevar todo el gobierno. O sea, vamos a tener, y esto va a ser uno de los motivos por los cuales no espero que haya una reactivación o una recuperación económica en el primer semestre, ¿sí? Se va a llevar todo el crédito disponible y dejará un tercio como hoy con suerte al sector privado, se va a llevar todo el gobierno, ¿no?
De vuelta, igual casi son 10 millones de pesos entre febrero y abril, lo cual suena una enormidad, pero cuando uno le saca la nominalidad, o sea, le saca la inflación, la verdad es que se reduce a menos de 5 millones de pesos. Igual es una barbaridad entre febrero y abril. En realidad, la parte más preocupante, porque es donde más vencimientos privados hay, es en febrero. Pero también la realidad es que durante todas las refinanciaciones que se han venido haciendo, no refinanciaciones, durante todos los vencimientos que tuvimos a lo largo de este año, ¿sí? Muy poco del sector privado se refinanciaba, eso era aportado después por compra de títulos públicos por parte de organismos públicos, entre ellos el Banco Central, que estuvo aportando mucho del financiamiento, ¿no? En definitiva, comprando en el mercado secundario deuda y de esa forma generando una potencial demanda para las nuevas colocaciones de títulos. Y de esa forma lo que hemos llegado es que la gran mayoría de los vencimientos del año que viene en la realidad son del sector público, excepto por el mes de febrero. Con lo cual, el sector público, los mismos organismos públicos siempre han refinanciado y van a refinanciárselo incluso a masa a los vencimientos del año que viene. El problema está con los del sector privado, porque el señor que se quedó con sus títulos y apostó a que vencían allá por el año que viene, en realidad yo creo que estaba apostando un cambio de rumbo del país a partir de que ganara la oposición y cambiara efectivamente de rumbo, ¿no? Si eso pasa, uno diría, bueno, ¿por qué nos lo va a refinanciar? De hecho, se confirmó lo que esperaba, ¿no? Ganó plata porque se confirmó lo que esperaba, ¿no? Y de golpe se confirma y se va a ir. O sea, lo más probable es que vuelva a invertir y vuelva a invertir más. O sea, ahí no tendríamos un problema. En el caso de Sergio Massa, me parece que sí tenemos un problema gigante, ¿sí? Que solamente que alguien podría pensar, bueno, se puede resolver dándole más a la maquinita, pero ya vimos que estamos en periodo, ya estamos dándole a la maquinita en niveles parecidos a lo de la pandemia, ¿no? Que fue un escándalo lo que se emitió en ese momento. Con lo cual, de nuevo, estamos con un tema a evaluar para tener el que gane el 19 de noviembre, para gestar la ganancia de credibilidad como para que los inversores privados se quieran quedar y aumenten su apuesta en vez de irse. Y de vuelta, si no es alguien que prometa hacer las reformas estructurales ya de movida, yo creo que no se van a quedar, ¿no? Y esto simplemente para mostrarles lo que ha sido la evolución de la pobreza, ¿no? Es notable que con semejante aceleración en el empobrecimiento de la gente, hoy tengamos como opción a quien gestó gran parte de ese aumento, ¿no? Porque fíjense que eh, desde marzo, que teníamos 39, no, a ver, desde junio, acá, desde este 36%, ¿no? Viene gobernando y manejando la economía Sergio Massa, ¿no?